Compañeros, mi nombre es Edgar Omar Ramírez Rodríguez y esta es una breve reseña de lo que fue la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente fue una etapa de decaimiento, en el cual esa parte de Roma perdió autoridad en ejercer su dominio, y el territorio fue entonces dividido en varias entidades políticas sucesoras. Cuando nos referimos a la caída del Imperio Romano, por lo general nos estamos refiriendo a la caída del Imperio Romano de Occidente, ya que en el Oriente logró sobrevivir muchos años más. Su caída se fundamentó en la pérdida de la autoridad en el momento en el que el imperio se dividió en provincias, que tenían sus propias leyes y tributos, lo que ocasionó que el emperador perdiera autoridad. En cuanto al contexto histórico que originó la crisis del Bajo Imperio Romano, se debe principalmente a dos razones. Una era la barbarie de los pueblos germanos que se habían logrado infiltrar poco a poco en el Imperio Romano, y segundo, por la adopción del cristianismo como religión oficial, debido al deterioro del paganismo. Sin embargo, muchas fuentes romanas indican que los romanos contemporáneos sabían de la situación de crisis en la que estaban inmersos, incluso con anterioridad al cristianismo. El preludio de la caída del imperio fue el saqueo de Roma, que sucedió el 24 de agosto de 410. Este saqueo fue realizado por visígodos y fue la primera vez que Roma caía ante un enemigo. Este saqueo produjo gran conmoción en la sociedad romana. El Senado romano perdió el poco control que aún le quedaba, produciendo muchos amotinamientos entre sus tropas, además de las epidemias y las guerras, hicieron que la cantidad de habitantes disminuyera considerablemente. Hubo también un incremento en las divisiones sociales, abuso de poder, y surgió el cristianismo. Dentro del Alto Imperio se da una sucesión dinástica de poder que fue interrumpida por la guerra civil en el año 68. Este primer periodo de crisis fue superado por los Flavios. El poder absoluto que tenía Roma se fue debilitando con el tiempo. En cuanto al Bajo Imperio, hubieron una serie de luchas cuando Constantino se convirtió en el único emperador de Occidente. Se instituyó el cristianismo como la religión oficial del imperio y se dio el traslado de la capital del imperio a la antigua ciudad de Bizancio. El verdadero fin de la guerra se da cuando Constantinopla cayó en manos de los otomanos el 29 de mayo de 1453. El asedio había durado más de un mes y Mehmed II logró hacer suya la ciudad. Durante la caída del Imperio Romano no se firmaron tratados de paz. Y por otra parte, dentro de las principales características de la caída del Imperio Romano, está que el Senado empezó a perder el poco poder que tenía en sus manos, ya que se daban constantes amotinamientos entre las tropas. Había gran cantidad de epidemias, las guerras provocaron una disminución de los habitantes, había gran inseguridad en las ciudades debido a las invasiones por parte de los bárbaros. Los bárbaros provenían de una provincia de agricultores y no eran bárbaros como tal. O sea, su definición viene se define en balbuceo, pero no eran personas civilizadas. En cuanto a eso, se daba menos comercio y había un desabastecimiento de las ciudades. En el caso
del Estado recaudaba menor cantidad de impuestos. Las principales causas de la caída del Imperio Romano fueron las siguientes. Hubo un declive en los valores y en la moral. Había derroche de dinero en fiestas lujosas, exceso de licor y entretenimientos en los coliseos romanos. Habían muchos problemas de salud pública y ambientales. Habían tuberías de plomo y únicamente los ricos tenían acceso al agua. Se daba envenenamiento por plomo que, además de causar la muerte, ocasionaba enfermedades que se expandieron a la nobleza romana. Había un pobre desarrollo de la tecnología, pues los logros científicos se limitaban a la ingeniería y los servicios públicos. La economía de Roma sufrió de inflación y el flujo de oro de los nuevos territorios empezó a disminuir. Se habían dado gastos económicos sin sentidos para tener lujos bienes. Había decadencia urbana. El Imperio Romano se encontraba dividido culturalmente, pues había un imperio latino y otro griego. Se dividieron muchas invasiones por parte de los bárbaros. El gasto militar era demasiado elevado. Se dieron en la adopción del cristianismo, que ablandó a los romanos, y había una gran corrupción política. Entre las consecuencias que trajo consigo la caída del Imperio Romano, mencionamos las siguientes. La estabilidad del cristianismo se basó en la fuerza del Imperio Romano, y cuando este cayó, muchos se preguntaban si el cristianismo declinaría. Entonces los papas tomaron una forma más dominante del liderazgo, y San Agustín escribió sobre la ciudad de Dios, donde explicaba que el cristianismo era una institución religiosa que no dependía de ningún poder terrenal para sobrevivir. La época de los reyes. En Europa se dio cuenta que la migración y el saqueo constante no sostendrían su existencia para siempre, y tuvieron que desarrollar formas sociales más organizadas de vida. Primero los señores y luego los reyes, los sacerdotes y los obispos tuvieron un papel de liderazgo, y los reinos se convirtieron en el sistema feudal. Esta fue una pequeña reseña de lo que fue la caída del Imperio Romano. Espero les haya gustado y eso fue todo. Hasta pronto.